Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir, por aceptar esta llamada, esta convocatoria. Ya es el último webinar que vamos a tener este año. Eh, Hoy particularmente estamos celebrando el Día del Médico en Colombia. Entonces, salió súper lindo que tuviéramos tremendo invitado, muy, muy querido por todos de la casa. Yo creo que en todas partes lo conocemos ya. Gerardo, muchas gracias por asistir. Entonces los presento. Déjame un segundo aquí. Todos están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Espérate que no le pasa. Entonces hoy tenemos el agrado de contar con el doctor Gerardo Graue Moreno, que es oftalmólogo, es médico cirujano en la Universidad Autónoma de México. Hizo su especialidad y la subespecialidad en oftalmología y cirugía plástica ocular, reconstructiva, párpados, órbita y vía lagrimal en el Instituto Conde de Valenciana. Actualmente tiene también, perdón, un fellowship internacional en oncología ocular, enfermedad orbitaria y radioterapia. También tuvo una superespecialidad en orbitopatía tiroidea. Actualmente es el jefe del departamento de órbita y cirugía plástica ocular en el Hospital de Nuestra Señora de la Luz, donde hace su práctica clínica y también su actividad docente. Actualmente es el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Ocular, órbita, párpados y vías lagrimales. Y es miembro honorario de la Sociedad Colombiana, la Peruana y la Boliviana de Oftalmología. En este momento también hace parte como el panel internacional de expertos en tumores oculares de la Asociación Americana de Cáncer. Y hoy muy gentilmente y muy amablemente quiso acompañarnos con esta charla maravillosa que seguro todos le vamos a sacar mucho provecho. Gerardo, mil gracias por aceptar esta invitación. No, al revés, muchas gracias a ti, Ángela, y muchas gracias a la sociedad colombiana. Creo que sí, lo que mejor que hemos sacado de todos estos congresos y de estos años de estar en este ambiente son los amigos. Entonces, pues muchas gracias a todos. Y voy a compartir ahora mi pantalla Toda tuya. para poder empezar con la plática. ¿Ahí se ve mi pantalla? Espérame, nada más Sí, sí, perfecto. déjame cerrar esta ventana. Ya, ustedes no están viendo nada raro, ¿no? O sea, se ve No, bien se la ve pantalla. perfecto. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar en esta noche de los usos de grasa en oculoplástica y a mí me parece un tema muy interesante porque realmente, como he visto mi evolución en la oculoplástica, hemos ido desde lo más básico hasta lo más sofisticado actualmente, en donde antes solamente nos dedicábamos a quitar grasa, por ejemplo, cuando hacíamos nuestras blefaroplastías y queríamos quitar pues, las bolsas grasas, hacíamos puras lipectomías. Después empezamos a trabajar un poquito más con la grasa, a entenderla un poquito mejor y empezamos a reposicionarla. Y ahora actualmente lo que estamos haciendo es extrayéndola de otras partes del cuerpo, purificándola y inyectándola en otras zonas como para lograr unos objetivos diferentes. Entonces, ¡Toño! esta evolución vale la pena como recordarla y vale la pena hacer un poquito de énfasis para saber hacia dónde vamos como oculoplásticos en el manejo de la grasa. Entonces, nada más como una forma de recordar, es importante hacer distinción entre la grasa corporal. Entonces tenemos básicamente dos tipos de grasa, la grasa corporal del tejido celular subcutáneo y la grasa visceral. Y la particularidad de la Hablando un doctor mexicano, plástica es que de también vemos pronto me toca hablar allá, ¿no? características diferentes en Un webinar que estos compartimentos de grasa, tanto ¿cómo ve? intraconales como extraconales No, y mejor que usted la quiera. grasa Puede ser, palpebral. pues para no matarme tanto, puedo hablar de los tensores, de Pueden computación apagar, de tensores, y de pronto soy lipolitio, ya, ¿no? Pues yo que hablar de Perdón, tumores y les eso, sí, recordamos por favor, Tocayo, apagar sus Tocayo, celulares. ponle riesgo. Juli, Tocayo, Julián, Delgado, ponle mute, porfa. listo. Bueno, entonces, dentro de las funciones principales de la grasa, sabemos que es la reserva de la energía, el aislamiento térmico y la protección de los órganos vitales, pero actualmente creo que estamos mucho más enfocados en conocer las funciones secundarias, como la modulación del metabolismo,
la generación de hormonas y citocinas que hemos visto que se manifiestan sobre todo en algunas enfermedades, por ejemplo, como la orbitopatía tiroidea, y que son pues la base fisiológica del tratamiento de las mismas. La grasa está compuesta principalmente por células que son los adipocitos y estas dentro del citoplasma almacenan lípidos. Y todo esto está influenciado por factores de la genética, de la dieta y del nivel de actividad física en el comportamiento de esta grasa a nivel corporal. Ahora, si vamos ya a enfocarnos un poquito más al tema de ahora, que es el uso en oculoplástica, hay que recordar que tenemos grasa preseptal, la grasa de los párpados. Esta se encuentra específicamente en los párpados superiores e inferiores y como sabemos, pues tenemos 2 paquetes de grasa en el párpado superior y 3 en el párpado inferior y esto está dividido ahí principalmente por el músculo oblicuo en los párpados, los paquetes inferiores. La función de esta grasa, igual que la corporal, es amortiguar y proteger al globo ocular y la cantidad de grasa pues es lo que influye para que un paciente sienta alguna vez la plenitud de los párpados y empiece a buscar como atención cosmética y pues muchos de estos pacientes llegan con nosotros solicitando manejar este tipo de grasa. Y el otro compartimento importante es el de la grasa orbitaria, y este tiene algunas características especiales que vale la pena también resaltar. Obviamente sus funciones principales pues son igual la protección del globo ocular. Ahí en esa grasa orbitaria, que es una grasa distinta porque es una grasa setada que no tiene una conexión directa con los vasos sanguíneos, hay diferentes estructuras, están ahí metidos los músculos extraoculares, los nervios, los vasos sanguíneos, y tiene una organización estructural única que puede variar en cuanto a cantidad de distribución de una a otra persona o inclusive en algunos estados patológicos. Entonces, a resumen general, la grasa corporal está compuesta de adipocitos maduros que están rodeados por una matriz de tejido conectivo laxo, y hay los vasos sanguíneos, nervios, células inmunitarias. La grasa palpebral tiene como principal característica una mayor proporción de tejido conectivo y la grasa orbitaria tiene una estructura muy característica, organizada en lóbulos y hay una gran cantidad de fibroblastos y células precursores de tejido adiposo, que son las que también responden en los estados patológicos que vemos frecuentemente en la consulta, como la oftalmopatía tiroidea. También histológicamente derivan de diferentes zonas. La grasa corporal principalmente viene del mesodermo y se crea primero generando preadipocitos que luego se generan adipocitos maduros y se van a depositar en la grasa subcutánea y visceral. La grasa palpebral se deriva principalmente de células mesenquimatosas y la grasa nasal, que es una grasa mucho más pálida, viene del neuroectodermo. Eso frecuentemente lo podemos observar ahí durante las cirugías. Y dentro de la embriología de la grasa orbitaria, esta grasa intraconal deriva del neuroectodermo, la grasa extraconal del mesodermo y las células mesenquimatosas se diferencian en preadipocitos que luego se pueden organizar en grasa orbitaria alrededor de las estructuras oculares. Pero bueno, ya entendiendo un poquito las diferencias entre el tipo de grasa que tenemos, ya sea corporal o en los ojos, ¿para qué la necesitamos o por qué la estamos estudiando en la oculoplástica? Entonces, en el campo de la medicina general y más particularmente en la oculoplástica, se ha utilizado la grasa para rejuvenecimiento facial, sobre todo en enfermedades como la lipodistrofia, que vamos a ver un casito más adelante, para el rejuvenecimiento de diferentes estructuras como la mano, como la atrofia de los miembros inferiores, para el aumento de glúteos y cirugías estéticas como aumento mamario y de reconstrucción. Y en el área periocular, ahorita las estamos utilizando para manejo de enoftalmos, para relleno de órbitas enucleadas, para reparar defectos palpebrales y cicatrices y también cosméticamente para eliminar el surco nasoyugal y otras arrugas en la cara. Entonces vamos a empezar primero con lo clásico, que es la grasa ya tomada como un injerto, y el principal injerto dermograso es con el que tenemos mucha más experiencia. Es el injerto de tejido adiposo subcutáneo hacia la órbita y se utiliza principalmente para casos severos de deficiencia de volumen o extrusión en implantes de ojos eviscerados o enucleados. Principalmente nosotros en el hospital lo utilizamos para el manejo de los niños, pero también se puede utilizar en adultos y el sitio de toma puede variar. Generalmente usamos el cuadrante supero externo del glúteo o el inferior del abdomen, pero bueno, hay diferentes zonas donde se puede tomar.
Hay que tomar en cuenta que esto nos ayuda a formar un estímulo de crecimiento orbitario, sobre todo en esos niños cuando son muy chiquitos, que van a permitir que la órbita siga creciendo y no genere una asimetría facial. Y obviamente la supervivencia del injerto que pongamos va a depender de diferentes factores, pero uno de los más importantes es del lecho receptor, que sea un lecho vascular que tenga las características idóneas para poder generar una nutrición a este nuevo injerto dermograso que estamos aplicando. La técnica del injerto dermograso la vamos a ver aquí en este video. Como habíamos platicado, es muy importante el lecho receptor. Entonces, en este caso, que tenemos una órbita anoftálmica con una cavidad contraída, vamos a hacer un espacio, vamos a retirar parte de la esclera que está todavía, que se encuentra ahí en la órbita. Ahí estamos encontrando un casquete escleral que vamos a retirar para poder sustituirlo con este injerto de grasa. Fíjense las características del lecho receptor. Es un lecho altamente vascular, entonces un lecho idóneo para poder pues pensar en hacer una técnica de este tipo. Y vamos aquí a utilizar el abdomen del paciente, marcamos el tamaño del injerto, quitamos la epidermis, ahí la raspamos con el bisturí y vamos a tomar entonces únicamente la dermis y la grasa subcutánea. Aquí también es importante el tamaño del injerto. Si es un injerto muy grande, pues las posibilidades de supervivencia disminuyen. Entonces, lo ideal es que sea un injerto que se pueda integrar de forma adecuada, que pueda tener un buen aporte vascular. Pues no, tampoco hay que exagerar en el tamaño de los injertos. Entonces, fíjense cómo nos tomamos de la dermis y hacemos Mi amor, que tracción. sí que hay que hacer. Ahorita no podemos dejar que Glor nos organice la carne. Organicémosla nosotros a Para ver qué despedir la hay. grasa. Porque después que no hay, te pasa Ya lo que teniendo este siempre pasa, injerto, que es demasiada carne y después nos va a decir que no hay. Toño, Toñito, por cierras favor. tu micrófono, por favor. Entonces, Y ni así nos queda invita a la cerrado. parrillada. Sí, exacto. Así queda cerrado el sitio donante. Es bien importante poner puntos con materiales no absorbibles y absorbibles y dejarlos por tiempo prolongado para que no vaya a haber una dehiscencia de la zona donde tomamos. Y posteriormente el injerto ya lo suturamos en el lecho receptor, ¿no? Así queda más o menos nuestro injerto. Pero ¿cuáles son las alternativas a este injerto dermograso? Y eso es lo que principalmente me interesa que conozcamos el día de hoy. Creo que una de las más importantes que se ha estado pues cada vez más depurando en nuestra especialidad es el lipomicroinjerto de Coleman. Y para ello vamos a platicar primero de un caso y vamos a ver cómo se puede aplicar este tipo de injerto en el caso. Entonces, vean, esta es una paciente de 42 años que tiene esclerodermia desde hace 23 años. Tiene una atrofia importante, sobre todo del lado izquierdo de la cara, de la hemicara. Prácticamente todo el cuerpo del lado izquierdo tiene una atrofia muy significativa de la grasa, tanto orbitaria como de la grasa corporal. Ella ya ha sido tratada por el departamento de cirugía plástica. Se le han hecho varios lipoinjertos en la frente, en el ano nasal, en el labio. Sin embargo, el área periocular, pues se la dejaron a los oculoplásticos porque este ojo ve todavía tiene muy buena calidad visual, 20/20, entonces no querían ellos obviamente correr el riesgo de pues generar una oclusión y pérdida visual. Entonces ella acude acá por la asimetría facial que podemos ver. Entonces, como les decía, aquí ojo derecho 20/25, el ojo izquierdo 20/25 y presiones todo normal. Entonces se decide hacer pues un lipomicroinjerto de Coleman para poder darle volumen, voluminizar otra vez toda esa, pues esa órbita y esa área periocular. Entonces, para esto vamos a ver un video de la preparación del paciente y ahorita vamos a ver con un poquito más de detalle qué es lo que se hace. Entonces, ahorita aquí están viendo cómo se prepara la solución de Klein. Es lidocaína, epinefrina, bicarbonato y solución salina. Ahorita vamos a repasar un poquito más las dosis y eso puede variar. Estamos infiltrando las zonas donde vamos a ingresar. Esto es con lidocaína y epinefrina, solamente el sitio donde vamos a hacer una mini incisión. Y este injerto lo tomamos de la cara interna de la pierna, de la rodilla. Este es el material que utilizamos. Entonces, ahorita lo primero que vamos a hacer es con la solución intumescente hacer vasoconstricción de la zona donde vamos a tomar el injerto.
Para eso hacemos una pequeña incisión con el bisturí, vamos a meter nuestra cánula y con esta cánula vamos a infiltrar la solución de Klein. Entonces ahí están viendo cómo se infiltra. Aquí más o menos utilizamos como unos 40-50 cc de solución de Klein. Dejamos pasar por lo menos unos 10-15 minutos para que esa solución haga una buena vasoconstricción y nos permita tomar un injerto mucho más limpio, con menos material hemático. Ahí salimos. Y ahora vamos a cambiar de cánula, vamos a poner una cánula recolectora. Esta cánula tiene un borde rugoso en la parte, en el extremo distal. Y con esta cánula vamos a hacer succión negativa. Este aparato nos ayuda como a mantener la succión, pero si no lo tenemos, lo podemos hacer solamente jalando el émbolo de la jeringa. Y entonces con movimientos rítmicos vamos a ir a una profundidad media para poder tomar el injerto. Entonces fíjense cómo se va recolectando la grasa en la jeringa y una vez teniendo ya la grasa, y esa grasa sale obviamente pues con parte de la solución, con hematíes, hay que decantarla o centrifugarla para poder tener ya solamente la grasa, ¿no? El injerto de grasa. Entonces, vamos a decantarla. Aquí tomamos más o menos igual como unos 50 cc del injerto de grasa. Y fíjense qué pequeña queda la incisión. Ahí la cerramos con un material no absorbible. Y una vez que tenemos ya listo el injerto, nosotros normalmente solo lo decantamos. Entonces lo dejamos ahí unos 15 minutos más o menos decantando. Fíjense cómo se va la solución de Klein con los hematíes en la parte inferior. El injerto se va a la parte media y la grasa y el aceite que sueltan la lisis de los adipocitos se va hasta arriba. Entonces ahí vamos a regularizar nuestro injerto con estos filtros de diferentes tamaños, depende de lo que queramos obtener. Aquí nada más queremos un lipomicroinjerto, queremos células de adipocitos viables. Tomamos esa parte media, o sea, la pura grasa, y con una cánula diferente, que esta ya es una cánula inyectora, también es obviamente punta roma, tiene la salida de la cánula por un extremo, y por ahí vamos a ir inyectando diferentes cantidades, pequeñas cantidades en forma de abanico, para darle un volumen que más o menos vamos a hipercorregir en un 30%. Sabemos que alrededor del 30% de esta grasa se va a reabsorber, principalmente las 2 semanas posteriores al procedimiento. Entonces, que no se asuste el paciente cuando sale de cirugía y se ve como muy inflado, es algo que sabemos que va a bajar más o menos durante la primera y segunda semana después del procedimiento. Entonces ahí hacemos la inyección de la grasa en un nivel preaponeurótico, simulando dónde deberían de quedar las bolsas grasas, y también lo ponemos en la zona de la ceja, toda el área periocular. Y finalmente cerramos esas microincisiones con un puntito y así queda. Entonces fíjense que sobrecorregido se ve el injerto en este momento, pero en realidad vamos a ver cómo fue evolucionando. Entonces, esta es la paciente al día siguiente, se ve cómo pues, tiene aquí esta gran cantidad de la grasa inyectada, pero fíjense cómo ya conforme va pasando el tiempo, se va volviendo a reabsorber parte de esa grasa que inyectamos, no llega obviamente al grado en el que estaba previo al procedimiento, pero esta paciente necesita un segundo o inclusive un tercer procedimiento. Entonces, fíjense, esta es la evolución desde el preoperatorio hasta el primer mes. Fíjense cómo hay un cambio significativo, pero pues todavía le falta, ¿no? Entonces vamos a programarla para un segundo lipomicroinjerto. Ahora lo vamos a tomar del área abdominal. Para mi gusto, creo que el área abdominal, la grasa abdominal, es una grasa que nos dura un poquito más que la grasa de la rodilla. Es esa grasa que nos acompaña siempre y que aunque vayamos al gimnasio siempre está ahí. Entonces vamos a tomar también ya de esta zona. Y fíjense cómo este es el preoperatorio antes de cualquier procedimiento. Este es el seguimiento a los 3 meses después de la primera sesión y estos son 3 meses después de la segunda aplicación. Entonces, fíjense cómo hemos logrado revoluminizar la órbita y todos los tejidos perioculares. A esta paciente ya nada más le falta pasar a que se haga un tatuaje de la ceja y bueno, prácticamente tenemos unos resultados muy buenos para su rehabilitación. Entonces, eso es como para la inyección periocular, pero ¿qué pasa también, por ejemplo, pacientes que tienen una disminución importante del volumen
del globo ocular. Es una paciente que fue viscerada también por tuvo una queratitis herpética que se complicó, se fue a tisis bulbi, y entonces viene para su rehabilitación cosmética. Tiene una prótesis que ya se ve pues, que falta volumen, es una prótesis pequeña. Fíjense cómo podemos ver una proyección muy importante, una diferencia de proyección muy importante entre un ojo y el otro. Entonces se les sugiere también hacer un lipomicroinjerto de Coleman, que bueno, aquí siempre hubo un poquito de controversia entre si hacer un injerto dermograso o un lipomicroinjerto. Entonces se decidió por el lipomicroinjerto. Esto es en el posoperatorio temprano. Fíjense igual cómo se aumenta. Aquí la inyección es como si fuera una inyección retrovulvar. Hacemos obviamente una aspiración previo a la aplicación de la grasa y posteriormente se va infiltrando la grasa, como hacemos tal cual en una inyección retrovulvar, por ejemplo, de algún anestésico, ¿no? Esto es una vez que se ha ya estabilizado y reabsorbido prácticamente la mayor cantidad del tejido graso que se iba a reabsorber, y ajustamos un poquito la prótesis. Y al final de cuentas con ella se hizo una segunda aplicación, y este es el resultado a los 3 meses de la lipoinyección. Entonces, fíjense qué diferente es el resultado, ¿no? Y la verdad es que es algo muy, muy natural, y pues la paciente estaba muy contenta. Entonces, volviendo al tema del lipomicroinjerto, esta es una técnica ampliamente usada en cirugía estética y reconstructiva. Nos sirve como un relleno natural, podemos obtener un gran volumen de grasa y tiene las ventajas de ser autólogo. Eso nos da una excelente biocompatibilidad. Obviamente podemos obtener mucho injerto a un costo bajo, es de fácil disponibilidad y recolección, y aparte conserva una capacidad regenerativa, que es lo que también vamos a entrar un poquito más adelante, que incrementa la calidad de la piel. Entonces es una técnica que está en auge. Hay variaciones en cuanto a la descripción de la técnica de la toma o la recolección de este injerto, su preparación y su reinyección. Primero, pues, como sitios donantes, se deben de preparar, primero con lidocaína y epinefrina. Esto no se ha visto que tenga algún efecto adverso en cuanto a la sobrevida del injerto, o sea que se puede hacer sin miedo a alterar la vida del injerto. Los sitios donantes pues son muy, muy variables, pueden ser en el abdomen bajo, en la cadera, en la cintura, en la cara interna y externa de los muslos, en el glúteo, en el tríceps. Yo creo que de acuerdo a lo que hemos visto nosotros en el hospital, la grasa que tiene una mayor supervivencia pues es la del abdomen bajo, pero bueno, la de la cara interna de los muslos pues no tiene una mala supervivencia tampoco, o sea, es un buen sitio. Aquí está cómo se prepara esta anestesia tumescente o fórmula de Klein, que se utilizan primero 25 cc de lidocaína al 2%, 12.5 miliequivalentes de bicarbonato de sodio, 1 cc de epinefrina acuosa de 1 a 1000 y con 1000 cc de solución salina en frío. Esto nos ayuda a generar una solución que nos ayuda a hacer una hidrodisección y una vasoconstricción importante para recolectar el injerto con menos sangrado, como vimos en la película. Acuérdense que hay que dejar pasar por lo menos unos 10-15 minutos de la aplicación de la solución a la recolección del injerto. Y en cuanto a la técnica de liposucción, bueno, se dice que hay un daño celular mayor al 10%, depende de la presión en la que se aplica. Nosotros lo aplicamos con una jeringa y al alto vacío, entonces realmente no es una succión grande. No se ha visto una diferencia con la succión así como lo realizamos con jeringa contra una asistida con una bomba. Es importante usar cánulas de diámetro mayor a 4 milímetros. Esto nos ayuda a mejorar la viabilidad celular del injerto que vamos a tomar. Y pues, la técnica de Coleman es una técnica superior a la que se había estado utilizando en las liposucciones, porque esto nos permite también mejorar la supervivencia del injerto. Entonces, en cuanto a la preparación de la grasa que ya obtenemos, hablábamos de que se puede decantar o se puede centrifugar. Nosotros en el hospital no tenemos una centrifugadora ahí en el quirófano, entonces optamos por la decantación, después hacemos el lavado y finalmente se hace la inyección. Pero esto puede variar de centro a centro, depende de la disponibilidad. La mayoría de los estudios concuerdan en que no hay que centrifugar a más de 3000 ramperes por minuto, porque esto puede disminuir la viabilidad del adipocito, y no más de 2 minutos, ya que también se puede disminuir esta viabilidad.
Entonces, al final nos quedan estos tres compartimentos: el superior, que son adipocitos rotos, ácidos grasos libres y triglicéridos, que esto se elimina por capilaridad; la media, que es la que más nos interesa, es la grasa depurada, es una grasa viable, es la que realmente va a ser útil para el injerto; y la parte inferior, donde solamente hay pues, solución anestésica, restos hemáticos, y esto pues obviamente también lo eliminamos para que no nos genere volumen al momento de la inyección, un volumen que no va a funcionar de nada. En cuanto a la técnica de inyección, pues esto nos permite aplicar el injerto en diferentes niveles, a nivel subdérmico, irlo haciendo como en una forma de abanico, nos permite como depositar diferentes células en diferentes planos, y esto obviamente también nos aumenta a mejorar la viabilidad del injerto. Hay diferentes cánulas, aquí vemos las que utilizamos, por ejemplo, para las inyecciones faciales, pero bueno, también tenemos unas que son un poquito más grandes, que nos ayudan a hacer las inyecciones más profundas, como cuando queremos dar volumen a la órbita en estas cavidades anoftálmicas. Y algunos autores también han asociado el uso del plasma rico en plaquetas para mejorar la viabilidad del injerto. Esto también más adelante lo vamos a retomar. Como efectos adversos, pues en realidad hemos visto pocos y limitados. Los más comunes, efectos que son totalmente esperables: inflamación, eritema, equimosis y reabsorción o migración de la grasa. Esto en alrededor de un 30%. Y bueno, obviamente la posibilidad de alguna infección que no hemos tenido. Hay algunas personas, nosotros tampoco lo hemos visto, que sugieren que puede haber una hipertrofia de la grasa si el paciente aumenta de peso. Esto yo no lo he visto, pero me lo han platicado muchos colegas. Y bueno, complicaciones serias serían obviamente hematomas, celulitis, fibrosis, pero creo que la más importante y que la que más nos preocuparía como oftalmólogos pues son las oclusiones vasculares con compromiso visual o neurológico. Y estos principalmente se han descrito sobre todo en la región glabelar, ¿no? Estos pacientes que normalmente están dormidos, en donde se aplica grasa a nivel de la glabela, y principalmente con uso de cánulas muy grandes o inclusive jeringas, agujas, que han pues generado estos reportes de complicaciones vasculares graves. La mejor forma de evitarlo pues es generando inyecciones de muy lenta y baja presión con cánulas romas, evitar las jeringas, las agujas, inyectar en un plano superficial mientras se va retirando la aguja, y apretar la piel para ocluir los vasos sanguíneos. Y bueno, pues también el utilizar el anestésico local nos ayuda a generar una vasoconstricción y a disminuir el riesgo de la inyección intravascular. Y finalmente venimos a lo que hemos... Gerardo, se te silenció tu micro. ¿Ya me escuchan? ¿Me, me escuchan? ¿Me Sí. escuchas? ¿Sí? Sí, ¿Ángela? perfecto, ya, Ah, perfecto. perfecto. Gracias. Bueno, entonces, finalmente, estos lipomicroinjertos han evolucionado ahora a esto que estamos utilizando, que se llama el nanofat. Entonces, como vemos en este esquema, cuando nosotros obtenemos el injerto, no solamente viene la grasa, no solamente viene el adipocito, también vienen diferentes estructuras, entre ellas células CD4, neutrófilos, macrófagos, vienen estructuras vasculares, ¿no? Fragmentos de vasitos. Y estos, a su vez, ya podemos ver aquí en estas columnas, tienen diferentes factores de crecimiento y citocinas que nos ayudan a mejorar, como de forma secundaria, la calidad de la piel y las estructuras cutáneas. Entonces, dentro de este injerto también vienen factor de crecimiento endotelial, vienen diferentes péptidos como los angioginas, las neurotrofinas, vienen citocinas, interleucina 4, 8, 10. Entonces, todo esto nos puede ayudar a mejorar igual la calidad y el nicho donde vamos a colocar nuestro injerto. Para obtener este beneficio, pues hay que hacer un filtrado adicional. Entonces, el objetivo del nanofat es adquirir las células madre derivadas del tejido adiposo y los factores de crecimiento, pero no queremos los adipocitos viables. Entonces, para eso se hace esta nueva filtración con estos filtros que vemos aquí en la pantalla, y sus usos principalmente pues, se han dado para la medicina regenerativa, o sea, para estimular nuestra producción de colágeno, nuestra producción de elastina y mejorar de esta forma
pues la calidad y las características de la piel. Esto induce a los fibroblastos, los estimula y es importante recalcar que el nanofat no nos da volumen, sino que mejora la calidad de la piel. Entonces, si nosotros podemos tomar de un mismo injerto, podemos hacer las dos técnicas, la del lipomicroinjerto y la del nanofat. Solamente lo único que varía es el tipo de filtros por los que vamos a pasar el injerto para generar pues un filtrado, un ultrafiltrado que ya no lleve células, ya no lleve adipocitos, pero que sí continúe con todos los factores de crecimiento que vamos a inyectar. Entonces, ¿para qué se usa el nanofat? Ahorita lo estamos usando sobre todo para revertir los cambios asociados a la edad y el fotodaño, para mejorar los cambios pigmentarios, para mejorar las cicatrices y la atrofia. Entonces, estos pues son algunos ejemplos. Y la técnica de aplicación, el nanofat va muy bien, por ejemplo, cuando utilizamos para nuestras blefaroplastías el CO2, que con el CO2 primero hacemos un resurfacing, abrimos canales en la dermis, y entonces con el nanofat podemos aplicar como una especie de drug delivery, pero son pues, con nuestros propios factores de crecimiento, y eso se reabsorbe a nivel cutáneo. Entonces lo podemos utilizar para el párpado inferior y el área periorbitaria, para el párpado superior, para los labios, para el mentón, para la mejilla. También se puede aplicar con microbolos, ¿no? Dejando unas pequeñas ampulitas. O inclusive para los que tienen Dermapen, también nos puede servir el Dermapen para aplicar este tipo de productos y que nos ayude a aumentar la absorción en cada área que estamos tratando. Ponemos alrededor de 1 milímetro por área. Y pues como conclusiones, entonces siempre hay que tomar en cuenta las características específicas de la grasa corporal. Esto es importante sobre todo a nivel orbitario. Acuérdense que la órbita comparte algunas características con la grasa, pues sobre todo con la grasa visceral, pero no comparte otras características con la grasa, por ejemplo, del tejido celular subcutáneo. La evolución de la técnica de la obtención de este injerto ha cambiado bastante con los últimos años. Ahorita la técnica más utilizada es el lipomicroinjerto de Coleman y actualmente pues ya estamos haciendo estos ultrafiltrados para obtener ya el nanofat, ¿no? Entonces todo esto seguramente va a seguir cambiando con el tiempo. Esto nos ayuda a mejorar pues todo lo que tiene que ver con fines estéticos, reconstructivos y con lo que está de moda actualmente, que es la medicina regenerativa. O sea, estimular a nuestro propio organismo para que forme colágeno nuevo, elastina y nos mejore la calidad de la piel. Requiere generalmente varias sesiones, como vimos en los casos clínicos, lo ideal es entre 2 a 3 sesiones, pero mucho depende del sitio receptor, ¿no? Tener un buen sitio receptor que permita que estas células que estamos inyectando se puedan nutrir y puedan tener viabilidad. Tienen efectos diferentes a diferentes niveles benéficos y actualmente pues muchos de lo que estamos queriendo obtener es ese efecto con las células pluripotenciales derivadas del tejido adiposo y bueno pues es en realidad un procedimiento relativamente seguro, siempre hay que tener las precauciones pues básicas, ¿no? Y tenemos una curva de aprendizaje corta. Creo que es uno de los campos que mayor desarrollo van a tener en el futuro, por lo que vale la pena estar como muy enterados de esto y empezar a practicarlo cada vez más como oculoplásticos. Entonces, bueno, pues con eso termino y me gustaría como abrir ahora sí para discusión, Ángela, Juliana, la, la sesión. Sí, hola, súper interesante la charla. Yo creo que como dices tú y como terminas, eso es un tema hacia el que todos vamos a estar migrando claramente. Y de las cosas que de pronto a veces es un reto y un desafío son esas cavidades anoftálmicas muy retraídas, con mucha pérdida de volumen. Pero no sé si de pronto, y pues obviamente todos conocemos que otro de los casos súper retadores son todos estos pacientes que han sido irradiados. ¿Tú los has utilizado en pacientes irradiados que tengan como atrofia de tejidos, malar, todos estos temas? Sí, hemos utilizado como para pacientes con, sobre todo después de retinoblastoma, ¿no? Pacientes tratados por retinoblastoma. Y de hecho, una de las mejores funciones de esto, pues es, o sea, de este lipomicroinjerto, es ese tipo de cavidades que tienen la parte vascular comprometida. Entonces, obviamente se requieren varios procedimientos para lograr el volumen deseado, porque el lecho es mucho más, pues, difícil para poder adaptarse de las células grasas, pero
una de las indicaciones, de las mejores indicaciones que yo diría para este tipo de procedimientos es precisamente una órbita radiada. Sí, súper. Sí, sí, uno sabe que esos pobres pacientes irradiados son muy difíciles de manejar porque no tenemos un lecho muy bueno. Y uno quisiera que como que con estas nuevas técnicas se pudiera como mejorar. Hay un mensaje en el chat, lo hace Sebastián Diener. ¿Han tenido experiencia en injerto para corregir pacientes con lipectomía en blefaroplastia, síndrome post-blefaroplastia, perdón, con retracción? Pues, o sea, un paciente así como el que están planteando no lo hemos tratado, pero lo que sí hemos usado es la grasa para tratar surcos altos, ¿no? Surcos profundos que no dependen de una tosis. Ujú. Para ese tipo de pacientes, en vez de ácido hialurónico, y antes usábamos ácido hialurónico, ahorita ya no lo estamos usando porque siempre queda la apariencia esa como de un edema, ¿no? Del párpado superior. Entonces, para este tipo de pacientes lo hemos utilizado y ha tenido buenos resultados. Es muy parecido a lo que vimos, por ejemplo, en el caso 1 que presentamos, en donde se va rellenando ese surco a un nivel preseptal, como si, simulando donde estuvieran las bolsas de Gracias. grasa nasal y central, y la verdad es que los resultados son buenos. Creo que mucho mejores que con el uso del ácido hialurónico, que a veces ya con el tiempo nos dan esa apariencia pues como de edema palpebral más que de un relleno natural. Ajá, sí. Y lo otro que tú decías que como también arrastra factores intrínsecos y propios y de crecimiento, pues también tiene ese doble beneficio. Hay otra Exacto. pregunta que hace Julián Delgado y dice, buenas noches, quisiera saber qué medida de filtros 1.0, 1.2, 1.3 para microinjerto y qué medida para nanofat. Sí, los injertos, perdón, el equipo en completo lo tiene la marca Tulip, es una marca que ya tiene pues mucho tiempo en el mercado y creo que es pues, de los mejores distribuidores que hay. Y ahí pueden ustedes seleccionar, depende del tipo de injerto que quieran obtener, el tipo de filtros. O sea, hay una gran gama de filtros y dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, lo pueden ir seleccionando. Inclusive ya hay algunos como paquetes preestablecidos donde ustedes se pueden meter a la página de internet de Tulip y ahí pueden seleccionar ya estos paquetes, por ejemplo, del doctor Nabil Faki, que es uno de los expertos, por ejemplo, en la transferencia grasa, ¿no? Y entonces ahí ya ellos les ponen las diferentes cánulas que necesitan, los diferentes filtros. O sea, ustedes pueden armar la combinación que quieran metiéndose a la página de Tulip. Se lo recomiendo muchísimo. Sebastián comenta que con el de 1.2 está escrito que hay menor cantidad de nódulos. Sí, sí, ese es el verde chiquito que mostrábamos en las fotos. Eso nos ayuda principalmente a regularizar el tamaño del injerto. Pero si queremos ya, por ejemplo, hacer un nanofat, ahí ya el filtro es diferente. Ok, O sea, pasamos a través del 1.2 y aparte el filtro para nanofat. está doblemente filtrado. Y otra pregunta por acá. Pacientes que tengan antecedentes de lipoescultura o liposucción, ¿recomiendas sacar grasa abdominal o de dónde recomiendas? Pues lo ideal sería tomarlo de algún sitio donde no haya ya habido un procedimiento previo para evitar la zona de fibrosis. Sí se puede, porque nosotros hemos sacado del mismo paciente en diferentes procedimientos, por ejemplo, en el de la grasa abdominal hemos sacado en diferentes momentos el injerto, pero siempre cuesta un poquito más de trabajo, si hay un poquito más de fibrosis, ¿no? Entonces, yo empiezo normalmente con la grasa de la cara interna de las rodillas y al procedimiento siguiente cambio a la grasa abdominal. Pero bueno, si el paciente, por ejemplo, como en la paciente de la lipodistrofia, que tenía la mitad del cuerpo y que no podíamos utilizarlo, pues ahí tuvimos que sacar del abdomen en la segunda ocasión y pues obviamente cuesta un poquito más de trabajo, pero se puede. No te escucho, Ángela. Ya, perdón. La doctora Olmesh también te saluda. Excelente charla, Geraldo. Muchas gracias. ¿Tú has utilizado plasma rico en plaquetas para mejorar el volumen de injertos dermograsos en la órbita de adultos? Hola, Ángela, ¿cómo estás? No, yo no he utilizado plasma rico en plaquetas para eso, pero lo que ahorita viene y se está utilizando mucho, bueno, mucho relativamente, es mezclar el lipomicroinjerto
con plasma rico en plaquetas para poder darle una mayor viabilidad a ese injerto. Entonces, seguramente han escuchado hablar de una membrana que se está generando como para pacientes diabéticos y como para principalmente mejorar las heridas, en donde mezclan grasa, el nanofat con el plasma rico en plaquetas y generan como una membrana literal, es como un coágulo que se puede suturar inclusive a las heridas o a diferentes zonas, y eso también aporta una cantidad enorme de factores de crecimiento que mejoran mucho la cicatrización. Entonces, creo que esta combinación que se está haciendo con los diferentes derivados de la sangre y con la grasa, con los diferentes filtrados de la grasa, pueden tener un éxito pues, muy, muy importante en este tipo de pacientes. Ok. Que si lo usas para rellenar surco nasolagrimal, El lipomicroinjerto. nasoyugales, sí, ese. Ujú. No, ahorita principalmente lo estamos, bueno, principalmente lo estamos utilizando para, primero, en oftalmos, o sea, ojos ya muy hundidos, generalmente ya ojos ciegos, ¿no? Porque pues es una técnica que implica cierto riesgo. Lo hemos utilizado para relleno periocular y sobre todo para el tercio medio de la cara. Ahorita en el surco nasogeniano yo todavía no me he metido, pero bueno, creo que también podría funcionar bien. Lo que pasa es que a mí me gusta para esa zona el ácido hialurónico. Siento que ahí sí va bien un ácido hialurónico porque tenemos un plano un poquito más profundo, ¿no? Entonces no nos da ese efecto como de edema que podemos a veces observar cuando lo inyectamos en la piel del párpado, que es una piel mucho más delgada. Entonces, para el tercio superior y medio, sí estamos utilizando grasa. Para el tercio inferior, a mí me gusta utilizar ácido hialurónico porque las características de la piel me permiten como que mejorar un poquito esa zona sin los efectos no deseados que vemos a nivel de la piel de los párpados. Sí, es una muy buena opción. Quintero nos pregunta, Gerardo, gracias, excelente revisión del tema, felicitaciones. Una pregunta. ¿Cómo podemos prevenir que no formemos grumos en la piel del párpado así usemos un filtro adecuado? Y si se presenta esa regularidad en la piel, ¿cómo recomiendas manejarlo? Ok, entonces, primero lo más importante pues es regularizar el injerto, o sea, pasarlo por estos filtros, ¿no? El de 1.2 principalmente. Generalmente damos como 30 pasadas entre jeringa y jeringa para poder regularizar lo más que se pueda ese injerto, ¿no? Y luego a la hora de la aplicación, pues también es importante cómo lo vamos aplicando. O sea, esta técnica que platicábamos de abanico, en el que vamos dejando un poquito el injerto con cada pasada, vamos hacia adelante y hacia atrás, y cuando vamos hacia atrás también vamos colocando pues el injerto. La verdad es que independientemente de eso pueden generarse algunos nódulos o algunos grumos ahí en algunas zonas, y para eso lo que yo estoy utilizando es unas enzimas, es una combinación de carnitina y otras enzimas que nos ayudan como a hacer una lisis de esa grasa. No tiene efecto en todos los casos. Yo he visto mejoría aplicando este tipo de enzimas como quizá en un 50%. Y bueno, si el defecto fuera muy importante, pues ahí ya consideraría tal vez más bien algo quirúrgico, ¿no? Entrar y resecar ese nódulo o pues alguna otra opción. Pero como para esas pequeñas irregularidades, estas combinaciones que hacen diferentes laboratorios con enzimas lipolíticas a base de carnitina, creo que funcionan bastante bien cuando son pequeños. Si ya fueran más grandes, pues ahí digo, lo más probable es que tengamos que entrar a resecarlos. También preguntan que si la lipasa tiene efecto como tal, si se pasa el injerto, o sea, debe ser como en estos casos que como que te sobrecorregiste, hipercorregiste ahí. La verdad es que no tiene, o sea, tienen un efecto moderado. Entonces, pues realmente yo generalmente aplico 3 veces, normalmente espacio entre 3 y 4 semanas cada aplicación de estas enzimas lipolíticas, y ya si de plano vemos que no hay un buen resultado, pues he tenido a veces que entrar a hacer alguna resección. Generalmente son resecciones muy chiquitas, localizadas, pero bueno, sí, no funcionan en todos los casos. De hecho, yo diría como la mitad de los casos tenemos una buena resolución de estos mini nódulos o esas irregularidades, y en el resto pues sí hay que entrar a resecar. ¿Alguna vez en un sitio con todo este cuento, estos temas de las aparatologías, en cuánto tiempo de intervalo dejas entre que hagas estos, sobre todo en ojeras, por ejemplo, que hagas esta especie de relleno?
cuando se está como entrando en boga todo esto, el tema de la radiofrecuencia, de todas estas terapias a veces para drenaje, si las combinas, no las combinas o sea, no van unidas, porque cada día estamos viendo que hay muchas personas que le están adicionando a sus cirugías y a sus procedimientos postoperatorios todo este tipo de aparatología y de adiciones. Claro. Pues mira, yo recientemente tendré como a partir de marzo, creo, utilicé o reincorporé más bien el láser de CO2 para mis blefaroplastías. Creo que es el gran cambio en los últimos 10 años que he tenido en cuanto al manejo de mis blefaroplastías y de los resultados. O sea, realmente veo un antes y un después de utilizar el láser de CO2. Y junto con el láser de CO2, pues como ya es muy sencillo hacer el drug delivery, lo complicado es entrarle al láser de CO2 porque siempre nos da miedo, ¿no? El manejo de la piel y pues no somos expertos. Entonces, ya que entramos al uso del CO2, creo que ya es mucho más fácil seguir evolucionando al uso de este tipo de pues, mesoterapias o técnicas como para seguir mejorando la calidad de la piel. Entonces, yo inicié, pues como recomendación de muchos de mis amigos oculoplásticos a los que les he aprendido todo, con el ácido tranexámico, y ahorita ya estamos migrando a usar exosomas, ¿no? Pero bueno, todas estas técnicas también de plasma rico en plaquetas o de nanofat, pues entran en la misma bolsa de posibilidades para seguir mejorando la calidad de la piel. Entonces creo que el gran cambio, el cambio significativo que he visto en estos últimos 10 años en mi práctica es el uso del láser de CO2 para esas pacientes que quieren seguir mejorando, ¿no? Que no lo lográbamos antes con cirugía y que ahora sí lo podemos hacer con todas estas técnicas pues, de mesoterapia con diferentes tratamientos. Bueno, te felicitan. Interesante tema. Felicidades, Gerardo. No sé si alguien más tiene más preguntas por ahí. Si quieren hablar, intervenir también, bienvenidos. Bueno, parece que no hay más preguntas. Súper interesante el tema, súper muy didáctico como lo abordaste, como muy puntual, muy preciso. Entonces yo creo que todos nos vamos con grandes enseñanzas para la casa. Y lo que tú decías al final, cada día más los oculoplásticos tenemos que entrar en este mundo. Quizás es como perderle ese miedito a invadir otros sitios, otros territorios y ponernos a la vanguardia de todo lo que está pasando. Sí, pues creo que ya cada vez más se habla en nuestros congresos de este tipo de técnicas y gracias a eso es que nos hemos ido animando poquito a poco a utilizarlas, ¿no? Es cosa pues, entender bien cuáles son las indicaciones, cuáles son los riesgos que tenemos, ¿no? Los parámetros, por ejemplo, de las diferentes tecnologías, ya sea de la radiofrecuencia, del Ujú. láser de CO2. Primero podemos empezar con alguien que sea experto en estas cosas, generalmente los dermatólogos, ¿no? Entonces, si tenemos algún amigo dermatólogo o pues, algún conocido que nos puede ayudar, creo que es la mejor forma y pues poquito a poco irle perdiendo el miedo, saber cuál es el paciente que se puede beneficiar de esta técnica y entonces ya poder ofrecerle tus beneficios. Y claro, y también saber decir no y saber a quién no se le puede ofrecer. Eso es súper Exacto. importante. Bueno, no, Gerardo, mil y mil gracias de nuevo por sacar un tiempo esta noche. A todos por haber asistido. Maravilloso tu tema. Súper felices y cerramos así un año muy, muy bonito académicamente. Pues Muchas muchas gracias y muchas bendiciones. felicidades por tu gestión, Angelita. No, a ti, a ti. Puedo decirlo públicamente, ¿no? Que tú eres el que sigue, ya. Sí, sí, ya. Sí, estamos ante el próximo presidente de la Asociación Mexicana de Oculoplástica. Entonces, nada, éxitos desde ya en tu labor. Sé que va a ser un periodo súper, súper maravilloso y muy lleno de actividades muy bonitas. Muchas gracias y los invitamos al Congreso Nacional del próximo año en Los Cabos, del 18 al 21 de mayo. Esperemos que esté espectacular. Sí, claro que sí. Tenemos que intercambiar mucha, mucha actividad del año entrante, como habíamos hablado al comienzo. Bueno, pues muchas gracias. Ustedes también, todos súper invitados en agosto al Congreso ay, perdón, estoy toda disfónica, al Congreso de Oculoplástica en Colombia, vamos a hacer en Bucaramanga. Entonces, bienvenidos, organicen sus agendas
para que podamos asistir a todos los eventos que tenemos. Y también Jime, aprovecha y échate una cuña ahí con el tuyo de enero. Oculoplástica con altura. Bueno, un abracito a todos, que estén muy bien, feliz noche, que descansen. Gracias, hasta luego.